Bonjour amis Pamio, muy bien contentos que lanzamos un nuevo video. Bienvenidos a Creol con Franco, específicamente aquí al segundo episodio de este podcast. Este formato que es un poco más largo y un Si parler avec Franco. Una pequeña conversación con Franco donde aquí abordamos algunos temas de una forma un poquito más relajada. Cositas que te van a ayudar a mejorar tu creol y, ¿por qué no?, también pueden ayudarte para aprender otros idiomas. Así que te invito a que te pongas cómodo o cómoda y si quieres puedes tomarte un tecito, un cafecito, una agüita. Yo estoy aquí acompañado de mi botella de agua para poder conversarte un poquito sobre un tema del cual me han preguntado muchísimo. Estoy seguro que te va a ayudar un montón. Probablemente te habías fijado que hace algunos días en mi cuenta de Instagram puse una historia donde les puse lo siguiente. Muchos me dicen, entiendo bastante, pero lo que me cuesta es hablar el creol. ¿Te ha pasado así? Si estás aprendiendo tal vez otro idioma, ¿te ha pasado así también? Es algo muy común. Muchos alumnos me lo han preguntado o me lo han planteado de diferentes formas también. Quizás no me han hecho específicamente esa pregunta, pero es algo que parece que nos frustra porque uno suele pensar, ¿qué ocurre si no sé qué pasa? Si yo logro entender la gran cantidad de lo que leo, por ejemplo, o incluso lo que escucho, pero ¿por qué no puedo llevar eso al plano del habla y poder expresar todo lo que yo quisiera? ¿Te ha pasado así? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero antes, quisiera, de hecho, mencionar algunos de los comentarios que me hicieron a esta historia y también al post que había hecho, a donde ahí les di algunos tips, ya un poquito, pero aquí lo vamos a tratar más a profundidad. Vamos a mencionar, de hecho, algunos de los comentarios que hicieron. Quiero destacar lo que mencionó Isabel Sánchez y fíjense lo que ella dice. A mí me pasa muy seguido. Lo entiendo cuando hablan, pero al momento de hablar me trago. ¿Te ha pasado algo así? Gracias por tu comentario, Isabel. Yo creo que muchos nos sentimos identificados con eso. Cuando queremos participar en una conversación, seguramente nos quedamos en blanco, se nos olvidan las palabras, nos confundimos, etc. Así que muchas gracias. Otro comentario también es el que nos escribe Rocío Abarca. Gracias, Rocío, por tu comentario. Ella dice, me cuesta expresarme con tiempos verbales. ¿Te ha pasado algo así también? Probablemente tengas la idea, pero justo cuando vas a hablar se te olvidan, en el caso del creol, las partículas de tiempo, a lo mejor batallas con los artículos, con los posesivos, etc. Puede que sea tu caso. Gracias, Rocío, por tu comentario. Y también quiero destacar lo que dice Pamela. Pamela López dice, me cuesta entender cómo formular las frases. Puede ser también ese el caso. A lo mejor tienes la idea, pero no sabes si lo que quieres expresar está correcto y eso te produce inseguridad. Puede que a lo mejor te sientas identificado o identificada con los comentarios que acabo de mencionar. Les agradezco muchísimo por haber participado. Tuve otros comentarios también muy buenos, ¿ya? Pero básicamente, si se dan cuenta, estos tres comentarios apuntan a lo mismo. La dificultad que tenemos para hablar el idioma o sentir esa seguridad de poder expresarnos como quisiéramos. Bueno, vamos entonces a comenzar a hablar qué es lo que pasa. ¿Será que hay algo mal con nosotros? ¿Algo estamos haciendo mal? ¿Por qué si entiendo no soy capaz de hablar? Bueno, te voy a compartir mis conclusiones, ¿ya? Yo no soy experto, yo no soy un políglota, pero sí he realizado mi investigación, he llegado aquí, según mi experiencia y a mis conclusiones, a esto que te voy a comentar. En primer lugar, déjame contarte que cuando nos comunicamos, podemos dividir esa comunicación en dos procesos. En primer lugar, tenemos el proceso de identificación y por otro lado, tenemos el proceso de producción. ¿Ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Pero, como vamos a ver más adelante, sí tienen bastante relación. Centrémonos primero en lo que tiene que ver con el proceso de identificación. ¿Qué quiere decir esto?
es el proceso donde tenemos la capacidad de poder comprender o reconocer lo que se nos está comunicando. Este proceso implica tener las habilidades de ser capaz de captar palabras, frases y también lograr entender el sentido de lo que se nos está transmitiendo. Esto puede ser tanto de forma escrita como de forma oral. ¿Cuándo es de forma escrita? Cuando estamos leyendo. Por ejemplo, suponte que tú encuentras tal vez un texto en un libro, tal vez en una revista, o encuentras un letrero que esté en creol, o tal vez un amigo haitiano te envía un mensaje. Cuando tú lo lees y empiezas a reconocer esas ideas, las palabras, y encuentras que tiene un sentido y una coherencia, entonces ahí estás ejercitando tu proceso de identificación en la parte escrita. Pero también hay una parte que es oral. ¿Cuándo se lleva a cabo esta? Cuando nosotros escuchamos, ¿cierto? Tratamos de entender, de reconocer las cosas, el habla, ¿cierto? Cuando nosotros estamos escuchando. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tal vez tú estás pendiente de una conversación que están teniendo unos haitianos y no sé si tal vez te ha pasado, pero a veces estás en algún lugar y escuchas que están hablando y logras identificar algunas palabras. Ah, ya sé de lo que están hablando. ¿Te ha pasado así? Ahí entonces estás ejercitando ese proceso, ¿ya? El proceso de identificación, pero en su parte oral. También lo ponemos o lo ejercitamos cuando consumimos contenido multimedia. Por ejemplo, si estás viendo una película, una serie, un video de YouTube, etcétera. También, ¿cierto? O si tal vez encuentras hasta un podcast en creol y eres capaz de entender y de reconocer también las frases, palabras y que tengan sentido, ahí estás utilizando la parte oral de este primer proceso. Interesante, ¿verdad? Porque requieren habilidades diferentes, son habilidades específicas para ser capaz de entender. Eso es lo que queremos, a eso es lo que queremos apuntar. Pero también tenemos por otro lado, habíamos dicho que también tenemos por otro lado el proceso de producción. Súper importante y muy diferente al que habíamos dicho antes. El proceso de producción está relacionado ahora con expresarnos y cambia porque aquí somos nosotros los protagonistas. Aquí depende mucho de cómo nosotros expresemos las ideas y que seamos capaces de crearlas en nuestra mente y también que tengan coherencia, que sean claras, también que haya suficiente coordinación por parte de nosotros en el caso del habla para poder pronunciar bien y que la otra persona logre captar las ideas que le estamos diciendo. ¿Ya? Bueno, el proceso de producción también tiene una parte escrita y una parte oral. ¿Cuándo ejercitamos la parte escrita? Cuando estamos escribiendo. Claro, por ejemplo, si tú en este caso estás escribiendo algo para alguien, una carta, o si estás escribiendo un mensaje de texto para un haitiano, ahí estás ejercitando el proceso de producción, porque eres tú quien se está expresando. Tú estás utilizando tu creatividad para poder transmitirle tu opinión, tu idea, tu pensar, si estás respondiendo a una pregunta, etc. Por otro lado, tenemos también la parte oral, que ya desde mi punto de vista ya es como lo más difícil, ¿cierto? Que es hablar. Esa es la parte oral. Cuando tú participas de una conversación, cuando tú hablas, ¿cierto? Ahí estás también poniendo a prueba tu capacidad de expresarte tal cual como tú quieres. ¿Ya? Y ahí muchas veces donde nos trabamos porque no sabemos muy bien lo que queremos transmitir. Entonces, o sea, sabemos lo que queremos transmitir, pero tal vez estamos ahí, ¿cierto? Lo hacemos de forma un poquito trabada, un poco lento, nos produce inseguridad, pero cuando tú hablas, estás entonces ejercitando estas capacidades de este proceso de producción. Está relacionado mucho con la creatividad, ¿ya? Y con la coherencia, porque
En una conversación, ya cuando tú hablas, tú no hablas simplemente al viento. Se produce cuando hay una conversación. ¿Ya? Y vamos a ver aquí que tiene una relación también con el otro proceso. Entonces, fíjate, es interesante. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque lo que quiero que llegues a comprender es que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Si te es más fácil entender que hablar, significa que dominas más las habilidades del proceso de identificación. Pero a algunos les ha pasado, probablemente sea tu caso, me llegaron algunos comentarios que les pasa al revés. Tienen facilidad para formar frases y les cuesta más entender. Si ese es tu caso, te pasó o te está pasando como a mí me pasó al principio. A mí me gusta mucho la gramática, ya les he comentado en otras oportunidades. Me gusta mucho el lenguaje en general, me gusta mucho la comunicación. Entonces para mí no fue un problema comenzar a crear frases. Siempre estaba pensando en cosas que podía decir. Hoy, ¿cómo puedo decir esto? Hoy, qué buena esta frase. Podría decirlo de esta manera. Pero como no tenía tanta habilidad para entender, también me costaba participar en una conversación, porque ¿cómo puedes tú responder coherentemente si no logras entender tal vez una pregunta o si te están dando una idea? ¿Cómo puedes aportar tu opinión si no entiendes lo que se está diciendo? ¿Te das cuenta? Entonces, son dos cosas diferentes, requieren dos ejercicios diferentes. Tal vez si eres una persona que entiende bastante pero te cuesta hablar, probablemente eres, ¿cierto?, de las personas que aprende más como en la parte pasiva, porque en estos procesos de identificación y de producción hay una parte que es más pasiva. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo, ¿cierto?, es pasivo. No estás tú produciendo, no estás tú como protagonista, entonces, ¿cierto?, es de forma más pasiva. De la misma manera como cuando estamos escuchando solamente. Cuando escuchamos una conversación de otras personas o cuando vemos contenido multimedia, también es de forma más pasiva. Y generalmente yo me atrevería a decir que si es tu caso, ¿cierto?, te cuesta animarte a hablar, es decir, a ser el protagonista o a tomar protagonismo en la comunicación. ¿Ya? No solamente somos protagonistas en una conversación, sino que participamos, a eso me refiero. A eso me refiero cuando hablamos con otra persona. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahora que ya entendemos este asunto tan importante? ¿Significa que estoy condenado al fracaso y que voy a llegar hasta ahí solamente en el idioma? No, claro que no. Tal como hemos mencionado, solamente tenemos que enfocarnos en practicar en las habilidades que necesitamos. Vamos al primer caso. Supongamos que tú eres de las personas, como comenzamos viendo aquí en el video, eres del tipo de personas que entiende bastante, pero le cuesta hablar. Practica entonces hablar paulatinamente, de a poquito, tigas para tigas, ¿cierto? Puedes hacerlo como lo hacía yo al principio. Siempre buscaba la oportunidad de conversar un poquito con mis amigos haitianos, al principio, por supuesto, con frases que sean cortas, que domines, pero tratar de transmitirle también tus ideas. Siempre yo estaba pensando, díganme loco todo lo que quieran, pero a veces estaba en el trabajo, a veces iba caminando o quizás estaba en la ducha, incluso pensando en qué podía, en cómo utilizar ciertas frases cuando me encontrara con los amigos haitianos. Si tenía que encontrarme tal vez con uno de mis amigos el fin de semana, ya estaba pensando de antemano, oh, me gustaría contarle lo que hice hoy en la mañana, o lo que hice la semana anterior, o que me encontré con otro haitiano, y estaba pensando en cómo contarle la historia. También algo que hacía mucho era buscar contenido y chistes también en creol o proverbios, y también comentárselos a ellos para ver si los había entendido bien, todo en criollo haitiano. Obviamente al principio yo también me trababa y hay ciertas cosas que no podía expresar tan bien como hubiera querido, pero eso es natural. Yo me he dado cuenta de que al principio hay muchas expresiones, muchas palabras que necesitamos automatizar.
Y como todos, no es así cuando estamos comenzando. Suponte que tú quieres decirle a un haitiano, estoy aprendiendo a hablar creol. Probablemente la primera vez que te quieras expresar, que quieras expresar esa idea, probablemente digas, mue ap, apgan, ¿cómo era? Palais et creol. Mue ap... Y ya se te olvidó, ¿cierto? Seguramente te pasa así. Hay ciertas palabras que de a poquitos, las que más se utilizan, se van a ir automatizando. Ya van a llegar a ser parte de ti y no vas a tener que pensarlas. Al principio sí, como por ejemplo son los pronombres. ¿Ya? Mue, yo, u, tú, li, él o ella, etc. Y también algunos verbos súper importantes que utilizamos todos los días, como por ejemplo el verbo hacer, fe, el verbo poder, capab, el verbo querer, vle. Pero a medida que tú vas practicando, cada vez vas haciendo menos esfuerzo por recordar eso y se van automatizando y llegan a ser parte de ti, llegan a ser parte de tu piel. Por ejemplo, en este momento yo puedo decir de que hay muchas palabras que ya se han automatizado para mí. No tengo que pensar en decir mue, u, li, y otro tipo de palabras porque esas ya es tan natural para mí expresarlas, pero solamente lo he logrado por la experiencia, por la práctica. Pero también me ha tomado tiempo poder lograr eso. Así que no lo olvides, de a poquito puedes comenzar a ejercitar estas habilidades, las habilidades de producción, para entonces poder lograr expresarte como tú quieras. Toma tiempo, así que recuerda, con paciencia y con constancia, aunque suene a cliché, pero vas a poder lograrlo. ¿Qué pasa con nuestros amigos que les pasó como a mí también? Que eran capaces de hablar bastante o de crear sus frases, pero les cuesta entender, tienen que ejercitar la parte que les falta. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando esas herramientas que son un poquito más pasivas, por ejemplo la lectura. A mí me pasó que, como les había dicho, tenía este problema y empecé a practicar a leer pero en voz alta. ¿Por qué es útil esto? Porque cuando empezamos a leer y nos escuchamos a nosotros mismos, vamos viendo cómo suenan las palabras en conjunto. Porque una cosa es saber palabras sueltas, pero una cosa muy diferente es ver cómo estas palabras se relacionan en una frase. Eso me ayudó muchísimo a mí. Yo te recomiendo que lo hagas. Puede ser útil también en tu caso. También anímate a consumir contenido multimedia a través de YouTube. Puedes ver tal vez películas, series, escuchar podcasts, no sé, todo lo que se te ocurra. Pero también, tal como te había dicho, como le había dicho en el otro caso, esto requiere paciencia. Porque al principio, ten por seguro que vas a entender muy poco. Van a haber muchas cosas que no vas a entender. Me he dado cuenta de que incluso me lo han comentado en los videos que he hecho. Muchos me dicen, no, pero es que no logro entender porque hablas muy rápido. Bueno, eso muchas veces nos pasa cuando estamos hablando con haitianos. Al principio tenemos que entender, tenemos que comprender que hay muchas cosas que no vamos a entender al 100%, no vamos a entender perfectamente, pero cada vez vamos a ir aumentando ese porcentaje. Tal vez al principio entiendas solamente un 1%, quizás después un 2%, pero mientras más te expongas al idioma, a escucharlo, más familiares van a resultar esas palabras para ti. Conversar, yo considero que está siempre en el nivel más alto, ¿ya? Conversar en un idioma de forma fluida, porque pone a prueba muchas cualidades al mismo tiempo, o muchas habilidades, más bien dicho, al mismo tiempo. Cuando tú estás conversando con alguien, pone a prueba que seas capaz de entender la idea, es decir, poner en práctica todas tus habilidades del proceso de identificación o reconocimiento, y cuando te toca participar, tienes entonces ahí que utilizar tu creatividad, tomar protagonismo y utilizar el proceso de producción. Y utilizar todo eso que has aprendido y que has automatizado,
¿cierto? Y con el tiempo vas a ir agregando cada vez más ideas según como tú quieras. La conversación nos pone a prueba generalmente porque hay un factor súper importante, determinante, diría yo, que es el factor tiempo. ¿Qué tiene que ver el tiempo? Puede que pienses tú. Un momentito, te explico enseguida. La conversación, cuando se lleva a cabo de forma dinámica. Entonces, no tenemos tanto tiempo para pensar en si entendimos o no lo que la persona nos dijo, ni tampoco tenemos tanto tiempo para pensar en lo que queremos decir. Me refiero a un tiempo largo, porque si tú estás leyendo o estás escribiendo, ¿ya? Todo esto que hace referencia a la parte escrita, tienes todo el tiempo para poder pensar. Si no entiendes incluso, por ejemplo, un texto, si estás comenzando en el creol, hoy no entiendo nada. O tal vez si entiendes algunas cosas, puedes darte el tiempo de utilizar un diccionario, o de utilizar un traductor, o incluso preguntarle a algún nativo para que te ayude a entender. Tienes mucho más tiempo. Lo mismo para escribir. ¿Te ha pasado? Incluso hasta nuestro idioma, en el español, si escribimos un mensaje de texto a una persona, lo leemos y decimos, pero le cambiaría esto. Y uno lo corrige, lo mejora. En creol o en cualquier otro idioma también. Podemos mejorarlo, podemos cambiar ciertas cositas para que suene lo más entendible y sea claro. ¿No es cierto? En el caso de todo lo que es oral, el tiempo es más reducido. Y por eso también eso nos pone a prueba, nos pone nerviosos. Pero es cierto, hay que hacerlo de manera calmada al principio. Nos va a pasar que nos vamos a trabar, vamos a cometer errores. Vamos a hablar probablemente un poco más lentito, pero no hay que preocuparse. La velocidad de habla, la fluidez, va a llegar de a poquito ya más adelante a medida que vayamos automatizando y por supuesto ejercitando las habilidades que son requeridas. Uy, quedó bastante largo el video, pero si quiero que te quedes con algo, es con lo siguiente. Entender y hablar son dos procesos diferentes que requieren ejercitar habilidades diferentes. Eso requiere paciencia, práctica, ¿cierto? Constancia y, si me permites agregar algo más también, iniciativa. ¿Ya? Te invito a que tomes la iniciativa para poder practicar en la parte que más te haga falta. Espero que te haya gustado este video. Espero que no te hayas aburrido, que te ayude a seguir mejorando. No quiero que te frustres en tu aprendizaje del creol. Todos los que estamos aprendiendo un primer idioma nos encontramos con muchos obstáculos que a veces nos ponen bastante a prueba y pudieran hacer que quisiéramos tirar la toalla. Pudieran hacernos pensar que ya no podemos más y que debemos rendirnos. Lo importante es no rendirse y seguir esforzándonos. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Puedes dejar tu me gusta, puedes compartirlo con personas que tú sepas que están pasando por algo similar, o incluso puedes dejarme ahí también tu comentario. Quizás hay algo adicional que te haya servido y puedas compartir con todos nosotros para que podamos seguir aprendiendo el criollo haitiano. Okeza mi pam, muy bien que te acompañen en una video sa, na bue, na un po, video. Bye bye.